Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea cree que si consigue resolver sus problemas internos, Europa podría aprovechar el vacío de poder que deja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. China cumplió con su amenaza y suspendió importaciones de Australia para evitar que se investigue el origen del virus. Israel levantó más sus restricciones y regresa a la vía normal, pero algunas medidas sugeridas no tendrían precedentes. El primer ministro israelí sugirió colocar sensores en la población para evitar que los ciudadanos se acerquen unos a otros, especialmente a los niños que regresan a las escuelas. Son algunos de los temas que estaremos desarrollando en este programa. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo le va? Una bendición, un gusto estar con ustedes. Muy bien, es un placer tenerte como siempre, Alberto. Saludamos a Ian Eises, integrante de Llamada Medianoche. Ian, ¿cómo estás? Bienvenido. Por los temas de hoy. Muy bien. Saludamos en la operación técnica a Rodrigo Rincón y quien les habla, Victoria Pereira. Vamos a hablar entonces de este artículo, de esta opinión entonces concretamente del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien cree, como decíamos, que la Unión Europea podría aprovechar el vacío de poder que deja Donald Trump si consigue resolver sus problemas internos. Les contamos que este artículo que vamos a leer junto a Alberto a continuación lo tomamos del Español y habla del nuevo orden mundial, según Josep Borrell, que así dijo, es como cambia toda la crisis del coronavirus. Las consecuencias del coronavirus han acabado de desequilibrar un mundo que reposaba básicamente sobre el liderazgo americano después de la desaparición del duopolio americano-soviético. A un orden bipolar le ha sucedido un desorden multipolar, relata el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidente de la Comisión, Josep Borrell. La Unión Europea podría ocupar el vacío de poder que ha dejado los Estados Unidos de Donald Trump en medio de la tormenta perfecta, pero para ello debe resolver antes sus problemas internos que amenazan con reeditar la crisis del euro, avisa Borrell. El factor dominante dentro de este escenario entrópico es la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, que la epidemia no ha disminuido sino que ha exacerbado, dice Borrell. En otros momentos, frente a otras epidemias, había habido una colaboración entre Estados Unidos y China por encima de sus antagonismos latentes, pero ahora está claro que no va a seguir así, dice Borrell, no ha habido colaboración. También estamos asistiendo a un juego de culpas, de invectivas mutuas sobre quién es el responsable, una serie de acusaciones recíprocas sobre el origen del virus. Por supuesto que habría que conocer al máximo el origen de esta epidemia, ayudaría a prevenir episodios como este, y todo el mundo tiene interés en saberlo. La Unión Europea está preparando una resolución para la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud del próximo día 18 de mayo. Pero lo que la Unión Europea no debería hacer, dice Borrell, es participar en el juego de culpas y reproches mutuos entre China y Estados Unidos. Los Estados Unidos no han ejercido el rol que había sido el suyo desde finales del siglo pasado. Ese liderazgo mundial, que ya era cada vez más reticente, se ha debilitado en esta crisis por voluntad propia. Es evidente que su participación en las reuniones internacionales ha sido escasa y en Naciones Unidas el Consejo de Seguridad está paralizado. El Consejo de Seguridad no ha sido capaz de tomar ninguna resolución sobre el coronavirus. Por último, dice Borrell, en Europa tenemos la segunda gran crisis del euro y sin embargo para Europa hay una oportunidad porque en ese nuevo orden mundial que habrá que construir por encima de un cierto desorden, Europa puede tener un papel. ¿Cuál será?, se pregunta Borrell, dependerá primero de su unidad interna. No se puede ser fuerte fuera si no eres fuerte dentro. Es un momento en el que la Unión Europea debería extraer lecciones. Esas lecciones, en mi opinión, pasan por una mayor integración. La crisis demuestra que la salud debería tener también una dimensión europea, debiera haber competencias más centralizadas. A partir de ahora, la salud debe ser algo en lo que Europa debe tener competencias para actuar. Se ha convertido en un problema de seguridad, un riesgo nuevo que es el riesgo de una pandemia. La Unión Europea tiene que ir algo más lejos que la creación de stocks de seguridad de material crítico. Recordamos, Ian, que estamos leyendo, decíamos, una opinión, por así decirlo, de Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, que considera que es una buena oportunidad si resuelve sus problemas internos la Unión Europea para meterse en este nuevo orden mundial, usa Borrell esta frase, que es una frase o un concepto que es bastante temido cada vez que se aplica, ¿no? Sí, cada vez que uno escucha la expresión nuevo orden mundial, uno levanta la oreja y tiene cierta sospecha, ¿no? Porque hay tantas historias conspirativas que usan esta expresión.
aunque Borrell en realidad se refiere a los cambios en la coyuntura mundial. Desde la desaparición de la antigua Unión Soviética pasamos a un monopolio norteamericano, pero hoy por hoy hay varios jugadores en la cancha. China, Rusia emergió de nuevo como potencia y todos se pelean por tener el primer lugar en la cancha mundial. Y dice Borrell que pasamos de un duopolio en el tiempo de la Guerra Fría a un monopolio americano, ahora a un desorden multipolar. Y dentro de este caos, Europa podría mediar y crear un nuevo orden. Y el problema es que la Unión Europea misma no está ordenada. Tiene 27 Estados miembros por el momento, capaz que pronto habrá más, y cada uno de ellos pueden opinar y también pueden bloquear las decisiones conjuntas. Está muy fraccionado también en su infraestructura. El Poder Ejecutivo se encuentra en Bruselas, Bélgica, el Parlamento en Estrasburgo, Francia, el Banco Central en Frankfurt, Alemania, y el Tribunal de Justicia en Luxemburgo. Es un coloso burocrático que busca reinventarse y agilizarse. Y nosotros no sabemos, pero capaz que la corona crisis contribuye a convertir la Unión Europea en una suerte de los Estados Unidos de Europa. Lo que será lo dirá el futuro. Por el momento es exactamente lo que la Biblia, en el libro de Daniel, nos dijo del último imperio antes de la venida del Señor. Ustedes se acuerdan que Daniel divide la historia de la humanidad en 4 grandes épocas: la época en la cual vivía el profeta, bajo el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa, que Daniel predijo y hasta llegó a ver en sus comienzos, y después el imperio griego de Alejandro Magno, que después se dividió en 4, como anunció Daniel, y luego de esto el Imperio Romano. Ahora nosotros sabemos que el Imperio Romano ya fue, lo aprendemos en historia, los emperadores murieron, Italia hoy es el niño problemático de Europa, y la Biblia dice, sin embargo, que este último imperio tendría 3 etapas. Era, es una, no es, otra etapa, y será. El Imperio Romano que desapareció tendrá un renacimiento, y su etapa posterior es descrita como sumamente cruel y duro como el hierro. Pero además de esto, dice la Biblia que será quebradizo como el barro. Será como una mezcla de hierro y barro. Y leemos en Daniel 2, versículo 42, será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y justamente esto es lo que estamos viendo hoy en la Unión Europea. La fragilidad que vemos especialmente se hace muy patente en todo el circo alrededor del Brexit. Todo depende de alianzas. Y sin embargo, es el imperio del cual dice en el libro de Daniel, capítulo 7, que será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Uno hoy no se imagina cuando ve la Unión Europea. En su última etapa, este imperio tendrá 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora, dice la Biblia, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así es como la Biblia llama el hombre fuerte que gobernará al final, la bestia. Y estos 10 entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esta bestia recibe superpoderes. Y dice Daniel 7, dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este hombre forzará un nuevo orden mundial, pero felizmente no por mucho tiempo, sino hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. 1 año, más 2 años, más medio año, 3 años y medio. O para ser exacto, 42 meses, como dice Apocalipsis 13:5, que son 1260 días, según Apocalipsis 12:6. Hoy no están todavía ni la bestia ni los 10 reyes, pero sí escuchamos este llamado para que el viejo imperio reviva, el llamado para un nuevo orden mundial. Y es interesante que, dicho sea de paso, que el Parlamento Europeo fue construido como copia de la Torre de Babel, tal como se lo imaginaba el pintor holandés Peter Bruegel. Una de las 2 versiones que él pintó se puede ver en el Museo de Historia de Arte de Viena. Pero no quiero quedarme con parte de la historia, porque Daniel continúa, y esta es la parte esperanzada. Y en los días de estos reyes, dice Daniel, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Entonces los reinos del mundo habrán venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis.
Todo lo que vemos alrededor nuestro no tiene que asustarnos. Si somos de Cristo, sabemos cómo termina la historia. Y por eso quiero animarles con las palabras de Hebreos 10, versículo 35 en adelante. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hacemos una breve pausa en la revista radial y enseguida continuamos. Continuamos en la revista radial. Les vamos a contar que China cumplió su amenaza y suspendió importaciones de Australia para evitar que se investigue el virus. Les contamos que esta información la vamos a tomar del portal abc.es. Desde el Ministerio de Exteriores chino han negado que la medida esté vinculada con el deseo de Canberra de conocer el origen de la pandemia, pero el embajador ya la sugirió a finales del mes de abril. China ha suspendido las importaciones de carne de 4 empresas australianas debido a su violación de las normas de inspección y de cuarentena, ha afirmado el Ministerio de Exteriores de China este martes. El portavoz del ministerio, Zhao Lijian, ha afirmado a los periodistas durante un encuentro que la suspensión de las importaciones no está relacionada con la disputa bilateral entre ambos países, después de que Australia pidiera una investigación independiente para conocer las causas de la pandemia del coronavirus. El embajador de China en Australia, Chen Xinjie, amenazó a finales de abril con boicotear el consumo de productos australianos, entre ellos el vino, si Canberra insistía en investigar el origen del coronavirus. Chen, que alertó de las consecuencias que podría acarrear para el país insistir en la apertura de una pesquisa sobre el virus, dijo que la sociedad china está frustrada y se siente decepcionada por lo que está haciendo Australia. Si esto va a ir a peor, la gente va a plantearse si vale la pena acudir a un país que no es tan amigable con China, como parece, manifestó, antes de advertir que los turistas quizás se lo piensen 2 veces. Así, durante una entrevista con el diario local de Australian Financial Review, señaló que todo depende de la gente. Quizá se planteen por qué deben beber el vino australiano o comer su carne, ha expresado. Sus palabras se produjeron después de que el primer ministro de Australia, Scott Morrison, se posicionara a favor de abrir una investigación independiente a nivel internacional sobre el origen del coronavirus en China y la respuesta dada en un principio a la emergencia sanitaria por parte del gigante asiático. Resumimos, Alberto, que China ha cumplido su amenaza de suspender las importaciones de Australia por entender de que estaba realizando una acción que le estaba molestando un poco, ¿no?, que es la investigación del virus. Y lo cierto es que en estas circunstancias nos preguntamos quién puede decir la verdad, quién no la dice, cuáles son las motivaciones de estos gobiernos para actuar en la forma que actúan también. Nosotros en las antípodas del mundo decimos, después de escuchar una noticia así, que poco serio. En el sentido parece un grandulón abusivo amenazando a otro. Nos preguntamos, como se preguntarán el resto de los mortales, ¿por qué China no quiere que se investigue? Pero dejando la política y las naciones a un costado, hay un común denominador muy interesante. A veces los países, como las personas, nos comportamos siguiendo cierto patrón. Muchas veces no queremos reconocer nuestras faltas. Muchas veces no queremos reconocer nuestros errores, y menos aún nuestros pecados. ¿Pero qué dice la Escritura? Esto es lo que nos tiene que llamar la atención, porque esto es lo supremo. En Proverbios 28:13 dice la Escritura, la Biblia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. A veces, para no reconocer nuestros pecados, ponemos una excusa, o le echamos la culpa a otro. Esto es tan viejo como la criatura humana. Cuando Adán y Eva pecaron y fueron confrontados, fue confrontado Adán, ¿qué dijo? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Génesis 3:11. Y en el versículo 12 del libro de Génesis capítulo 3, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Por poner otro ejemplo, Saúl, en la historia del pueblo de Israel. Samuel le dio a Saúl indicaciones muy precisas en 1 Samuel capítulo 10 versículo 8. Dice la Escritura, luego bajarás delante de mí a Gilgad,
Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Pasamos unos capítulos más de la palabra de Dios, llegamos a 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 y leemos: Y Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Bueno, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, entonces ofrecí el sacrificio. Pero, repito, excusarnos no es la solución. No fue la solución para Saúl porque por esta desobediencia se vio netamente perjudicado. Y la moraleja, la enseñanza es: Dios quiere que seamos gente de carácter y que hablemos verdad. Y cuando uno piensa en alguien que habló verdad, es David. En nuestra relación con Dios necesitamos ser honestos. Y para ser honestos tenemos que partir de la base de confesar nuestros pecados, mencionándolos por nombre, como David lo hace en el Salmo 51. Si no somos honestos con Dios, ¿cómo seremos honestos con nuestros semejantes? ¿Cómo seremos honestos en nuestros negocios? Nuestro Dios ama la verdad y nosotros debemos imitarle. Dice el Salmo 51:16, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es muy importante, sí, que hablemos verdad, pero no basta solo con hablar verdad. Necesitamos hablar la verdad en amor. Dice la palabra en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Continuamos en la recta final de la revista Radial. Vamos a hablar de la sugerencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien sugiere poner sensores en cada persona, cada niño en Israel para combatir el virus. Les contamos que esta noticia la tomamos del portal Mundo Cristiano. Israel levantó más de sus restricciones y regresa a la vida normal, pero algunas medidas sugeridas en la guerra en curso contra el coronavirus no tendrían precedentes. El primer ministro israelí dijo en un discurso la semana pasada que Israel está desarrollando tecnología para luchar contra COVID-19. Una medida que Netanyahu sugirió es colocar sensores en la población para evitar que los ciudadanos se acerquen unos a otros, especialmente a los niños que regresan a las escuelas. Hablé con nuestros jefes de tecnología para encontrar medidas en las que Israel sea bueno, como los sensores, dijo Netanyahu, y agregó que el sensor digital estará en todos, cada persona, cada niño. La tecnología podría compararse con lo que se usa en Mobileye para automóviles, que advierte sobre el peligro de acercarse demasiado a otros vehículos o peatones. El primer ministro dijo que sonaría un ruido o un zumbido como el de los automóviles con el dispositivo Mobileye cuando se acerque demasiado a él. Netanyahu se enfrentó rápidamente a la reacción violenta de los expertos cibernéticos. Una experta en ciberresiliencia les dijo a los medios israelíes que, si bien entendía la idea en teoría, no funcionaría para los humanos y no pasaría ninguna prueba práctica o legal. Teóricamente tengo la idea detrás de esto, dijo Ainet, la experta en resiliencia cibernética, Einat Meron. Pero aunque tales microchips sensibles a la distancia existen en los vehículos, es diferente, dijo, en los humanos. Ella continuó diciendo: un pitido que me dice que me acerque a alguien no es suficiente. ¿Quién dice que eso cambiará algo? Yo me acercaría igual, dijo. Otra preocupación es quién podría usar la información de los sensores.
La oficina de Netanyahu respondió al informe de INET y dijo que los datos del microchip no deben implementarse a través de bases de datos, sino a través de una tecnología simple que notifique a los ciudadanos sobre su distancia. Es una opción voluntaria diseñada para ayudar a los niños a mantener su distancia. Durante el cierre, el gobierno también aprobó la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, para rastrear digitalmente los teléfonos de aquellos que contrajeron el coronavirus para encontrar personas con las que están en contacto. Más tarde, el Tribunal Superior dijo que el país necesitaba aprobar una legislación para regular dicho seguimiento y les contamos que el subcomité del Servicio Secreto de la Knesset aprobó el martes una extensión de 3 semanas del rastreo telefónico de Shin Bet. Más temprano en el programa, Jan, hablamos de nuevo orden y esa expresión generaba preocupación. Hablamos de microchip, de implantes y esta expresión o esta posibilidad también genera preocupación. Sí, tengo que aclarar que a mí también me llegó la noticia primeramente en un video por WhatsApp que decía Netanyahu quiere poner un microchip en los niños. Para aclarar, él en ningún momento habló ni de microchip ni de implantar nada. La idea de él es crear algo que ayuda a los niños a también mantener distancia entre ellos. Para nosotros los adultos es bastante fácil, nos dicen 2 metros de distancia, en algunos países 1,5 metros, pero bueno, tenemos que mantener distancia. A los niños está de más decir esto, porque ellos al jugar se olvidan, se empujan, se tocan. Es muy difícil que un niño realmente se atiene a la distancia de 2 metros. Claro. Entonces él quería poner algo como los autos, cuando uno estaciona el auto dice bip, 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 bip. Claro. Cuanto más se acerca un objeto a otro auto, más rápido. Sí, es una alarma, digamos, que te... la alarma. Exacto. Poner algo así en los niños para que cuando se acerquen les da una alarma para que no se acerquen. Leímos que los expertos dicen, no, con los niños esto tampoco va a funcionar. Es interesante ver cómo nuestra vida cada vez más se ve entrelazada con la tecnología y la idea de un chip o un tatuaje electrónico se acerca cada vez más y cada cristiano tiene que pensar sin querer en la marca de la bestia, sí, de la misma bestia que mencioné en el primer bloque. La intrusión en nuestra privacidad ya es un tema de todos los días. Cada uno que tiene un teléfono inteligente, un teléfono con email o con WhatsApp, regala una enorme cantidad de datos a los fabricantes de celulares y de software. En este artículo que acabamos de leer, vimos que la Agencia de Seguridad de Israel, Shin Bet, tiene permiso para rastrear digitalmente los teléfonos de aquellos que contrajeron el coronavirus para encontrar personas con las que están en contacto. El permiso lo dio el gobierno, no la persona. Claro. Estamos muy cerca del tiempo en que habrá un control total y en que nadie podrá comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13:17. Y dice el siguiente capítulo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Eso será una marca de perdición eterna que nadie debe aceptar. Pero en realidad quiero terminar este programa con una nota positiva, porque nosotros los que somos de Cristo tenemos una marca de salvación eterna, no una marca de perdición, sino de salvación. Ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13. Esta marca, este sello, nos asegura la salvación y nos ayuda a mantener distancia. Así por lo menos lo leemos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 9. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los suyos. El Señor Jesús mismo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y leemos en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y luego dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a mantener distancia segura, a apartarnos, a distanciarnos de toda iniquidad. De los niños, recién leímos que probablemente harían caso omiso a la alarma de un sensor. ¿Cómo respondemos nosotros a la voz de alerta
el Espíritu Santo? ¿La ignoramos? ¿La apagamos? ¿Nos gusta demasiado ser buenos amigos en cosas que no convienen? Si es así, dice la Biblia, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios que vive en nosotros, con el cual Dios nos selló, esta marca de propiedad de Dios que está en nuestras vidas, nos ayuda a mantener distancia, a apartarnos de todo lo que no conviene. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice la Biblia. ¿En qué podemos contristar al Espíritu Santo? En hacer aquellas cosas que no le agradan, porque Él es el Espíritu de la verdad, dice Juan 4:17. Toda forma de mentira y de hipocresía le contrista. 2 Corintios 4:13 dice, Él es espíritu de fe. La falta de confianza, la incredulidad, lo entristece. Hebreos 10 dice, Él es espíritu de gracia. Toda dureza, amargura, rencor, falta de perdón, le entristece. Romanos 1:4 dice que Él es el espíritu de santidad. Toda suciedad de nuestra vida, inmoralidad, vulgaridad, entristece al Espíritu Santo. 1 Pedro 4 dice, Él es espíritu de gloria. Y este es lo que realmente deseo a cada uno de mis oyentes, que nuestras vidas reflejan la gloria de Cristo, por el Espíritu de gloria que Él nos ha dado. Estamos llegando al final de este programa. Le quiero agradecer tanto a Alberto como a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa. También a ustedes por la sintonía. Los invitamos a comunicarse con nosotros. Lo pueden hacer por WhatsApp al 00-598-99-000-540. Reitero, 00-598-99-000-540. Si están dentro de Uruguay, lo hacen directamente al 099-000-540. Nos pueden buscar en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay, nos identifican por el logotipo en verde. Nos pueden escribir a revistaradial@llamadaweb.org o visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, amigos. Que pasen muy bien.